Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a hablar con Jaime Dunn. Jaime Dunn es un analista económico y que ha estado en las ligas mayores, ha estado vinculado al sistema financiero nacional e internacional. Jaime Dunn es además un escritor que está permanentemente opinando en los medios de comunicación y le va tomando el pulso a la economía nacional. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los 3 años de gobierno de Luis Arce Catacora y un poquito la proyección, el segundo tiempo, cómo estará. De todo eso vamos a hablar con Jaime Dunn. Jaime, los 3 años han servido para hablar del modelo económico del MAS. Hay quienes dicen que es un éxito total, por supuesto los del gobierno. Hay quienes creen que el modelo funciona a media y los otros que dicen que el modelo ha fracasado. ¿Cuál es tu visión ahí? Bueno, mira, sí, el nombre oficial es Modelo Económico, Social, Comunitario, Productivo. Es Y como largo, lleva ¿no? en el nombre la palabra modelo, entonces se dice que es un modelo. Pero la Ya, verdad es que técnicamente no es un modelo, simplemente ya, es una forma de administrar los recursos del Estado. ya. Y ahí es importante entender cómo funciona este modelo. Este modelo es uno en el cual básicamente se basa para crecer en el consumo y el gasto. A ver, un país para crecer necesita básicamente 4 componentes: consumir, invertir, gastar y tener una balanza comercial positiva, cuando lo vemos desde el punto de vista contable del gasto, digamos. Entonces, los ingresos que tiene hoy en día Bolivia, ¿no? Por más que cayeron las exportaciones, la renta petrolera de más de 5.000 ha caído a 2.000. A pesar de eso, esos 2.000, 2.300 millones siguen siendo tremendamente altos comparado a lo que era antes. O Ujú. sea, no está tan mal. Entonces, el problema del país no es que los ingresos han caído necesariamente, es que el gasto ha sido muy Se ha alto y se elevado, ha se ha quedado muy disparado. alto. Claro, fíjate, entre sueldos, salarios, lo que se llama la partida 10.000, 20.000, treinta Gasto mil, corriente, ¿no? gasto corriente, todo Ujú. exactamente, todo lo que es el gasto corriente. Gasto corriente es todo el servicio público, el gobierno, las Correcto. instituciones públicas, ¿verdad? Exacto, exacto. Que ha Entonces, aumentado, los funcionarios públicos ahora sí, están más de sí, medio millón. 2005 era más o menos 1.000 millones de dólares. Hoy Ya. en día es casi 11.500 millones. Wow. Ese es el crecimiento que tienes. Entonces, ¿cómo puedes haber elevado tanto tu gasto corriente, especialmente cuando tus ingresos han empezado a caer? Entonces, ese es el Ya. problema de Bolivia. El gasto, evidentemente con los ingresos empezó a crecer y hasta, lógicamente podrías decir, pero es lógico, si me están creciendo los ingresos, el gasto va incrementando. Pero el problema es cuando tú tienes el punto de inflexión el 2014, el Mm. gasto sigue subiendo. Como si hubieran la misma cantidad de ingresos cuando no hay. Exacto. Se Entonces, cae, se cae toda la venta de las materias primas. correcto. Y esa es la prueba de que el modelo económico, social, comunitario, productivo no funciona, porque es a punta, ¿no es cierto?, de ingresos que ahora ya no se tienen. Y ahora Perdón mi ignorancia, Jaime. Si no hay plata, entonces el modelo se cae. No es un modelo, digo, no es sostenible en el tiempo. exacto, y eso lleva a otra cosa. Por lo menos yo lo veo así. Ya. Un modelo económico es bueno cuando funciona en las malas y en las No, yo buenas. diría que debe funcionar en las malas. En las malas es cuando te ponen a prueba, Principalmente, ¿o no? claro, por Es supuesto. como los grandes guerreros se la ven en la cancha, no, Pero no, por no en el, no supuesto. en el Por escritorio. supuesto, el buen jugador de fútbol, Es el en la buen cancha. arquero es en la cancha y con los equipos duros, Ya. no con los fáciles. Entonces, cuando ya el 2014, ¿no?, se da la vuelta, las exportaciones de hidrocarburos empiezan a caer, ahí ves que nuestro primer déficit fiscal, ¿no es cierto?, se crea en ese momento Ya. y se va acumulando todos los años. Este año vamos a llegar a 30.000 millones de dólares de déficits fiscales acumulados. Eso es Ujú. terrible, ¿no? Entonces, Si comparamos, Jaime, ¿con qué país, digamos, más o menos vamos a tono? bueno, nos gana Venezuela en el tema de déficits fiscales y estamos ahí en porcentajes junto a Argentina, ¿no? Entonces, Ya. países que la están Pasando muy pasando mal. muy mal. Y ese es por eso el gran peligro que hay, donde nos acercamos más a ese tipo de economías, porque justamente, por ejemplo, la Argentina, su problema es el exceso de gasto, Y ¿no? tiene el Y- 40% de pobreza, después de exactamente. haber sido una potencia. Correcto. Y eso nos lleva otra vez a lo que te decía al comienzo, la calidad del crecimiento, porque también tiene un Producto Interno Bruto interesante Argentina de vez en cuando. Es más, te pongo un ejemplo, que no se escucha mucho, pero Libia. ¿Ya? Libia, ¿sabes a cuánto crece?
Libia, los últimos 5 o 6 años, crece en promedio al 30% de Producto Interno Bruto. Wow. Libia. Ya. Pero otra vez, es la misma fórmula de crecimiento de Bolivia. Lo que Ujú. pasa es que es todo prácticamente gasto y tú tienes 2/3 de la población libia recibiendo algún tipo de ayuda humanitaria del mundo. O sea, Ya. por eso el crecer en No es sí una como buena número, señal no, o sea, por eso siempre hay que ver la calidad del del crecimiento. crecimiento. Y lo mismo pasa con la inflación, que la inflación es bajísima, es prácticamente cero, ¿no es cierto? En los últimos meses, acumulado en el año, es apenas sobre el 1%, y uno dice, qué bien, inflación baja, pero ojo, ese número también te indica que hay varias cosas por abajo que no están funcionando bien, ¿no? Jaime, la pregunta un poquito del millón. Luis Arce Catacor es economista, es catedrático en San Andrés, y yo digo, de repente lo hago muy ingenuamente esto, ¿él no se da cuenta de estas cosas? Oh, no, yo creo que sabe perfectamente, pero lamentablemente ha vencido la agenda política sobre la agenda Ya. económica. Es más, yo también en mi ingenuidad te diré, cuando él fue elegido presidente, yo decía, caramba, Llegó la hora de la economía. sí llegó la hora de la economía, ¿no? Y capaz, claro, en esa ingenuidad yo decía, capaz que lo que pasa es que bajo el gobierno de Evo, la agenda política obviamente así tan fuerte que como ministro ha tenido que ir mucho por ese lado. Pero yo decía, ahora él Pero es el además dueño tenía, de la película. además tenía recursos, tenía Claro, y todo, ese es el entonces, dueño de la película. Es ya. más, y obviamente esta ingenuidad no ha sido solo mía. He visto a las calificadoras de riesgo, por ejemplo, hacer comentarios de decir, señores, aquí se abre una ventana de oportunidad interesante para corregir los males de la economía boliviana. Lo decía Standard Poor's, lo decía Fitch Ratings, todos con esa esperanza, ¿no? Ya. Y bueno, Y lamentablemente prevalece. lamentablemente, claro, no, y es más, mandó un mensaje interesante porque en muchos de los viceministerios nombró a gente técnica muy interesante, la verdad, Ya. pero al final no pasó de eso, O ¿no? sea que hay un buen equipo, pero que prevalece la política sobre la economía. Bueno, y el tema buen equipo también ha quedado claro que todos se alinean a la agenda política y eso es lo complejo, creo que, y el gran desafío que tiene el gobierno boliviano o cualquier gobierno siempre va a tener. ¿Hasta qué punto es la política y hasta qué punto es la economía? Porque Ya. por tratar de ganar votos se prometen cosas muy complejas. Y yo creo que ese es el gran problema que tenemos. Y es más, yo veo también a los potenciales opositores que van Ujú. surgiendo en el país hablando de economía y se nota que tratan de ser correctamente políticos por el tema de mantener los votos y yo creo sinceramente, querido William, que así como un político quiere tener todos los votos posibles, Pierde la nunca, perspectiva. nunca puede negociar los principios Ujú. y tiene que estar también dispuesto a perderlos, ¿no? Ya, complicado el tema, ¿ah? Así es. Ya. Bueno, sigamos. Uno de los grandes problemas, decíamos, el gasto corriente que se ha disparado un montón. El tema de los subsidios a los hidrocarburos, otro, un problema, un Tremendo. problemón. Mira, siglos de economía han demostrado, pero no una o dos veces, miles de veces, que el subsidio es como una solución temporal a un problema, pero no puede ser la solución permanente. Sostenible en el No tiempo. es sostenible. O Creo que sea, eso le ha pasado a la Argentina eso es lo que les también. pasa a todos 30 los millones o países. 20 millones de argentinos no trabajan, reciben plata del Estado y están ahí votando por el que le prometa más bonos. Correcto. Entonces, evidentemente hay ciertas medidas, pero son para ese momento mientras arreglas algo, son Ya. momentáneos. A mí me Son dicen, aspirina para el camino, más o claro, menos. a ver, a mí me critican mucho y me dicen, mira, Jaime, pero el mismo Fondo Monetario, el mismo Banco Mundial ha hablado que hay que subsidiar, que sí, evidentemente, después de la pandemia han dicho, oye, hay que subsidiar ciertas cosas, pero en ningún lugar dicen quédense con esta receta para toda la vida. Ya. No existe tal cosa. Otra vez, la economía es como el ser humano. Mm. Tienes un accidente, te ponen, te entuban. Hay que hacer una cirugía, Claro, aunque no le guste a claro, pero el uno, entubado después también tiene que es tener. para recuperarte. Claro, No es pero para, no es la solución, ¿no es no cierto? es para liquidarte, es Claro. para salvarte. Entonces el subsidio es así, es una entubada que se le pone a la economía y por Ya. supuesto tarde o temprano cuando te saquen ese tubo no vas a poder caminar, no vas a poder respirar solo y ese es el problema que hay. Y tú sabes, una de las cosas que a mí me preocupa muchísimo de los subsidios es que más allá del hecho que te quedas sin los recursos y generas corrupción, tienes mercados paralelos, Te distorsiona el etcétera, te mercado. distorsiona los precios, etcétera, etcétera. El tema es que el momento que ya no puedes subsidiar, tienes una situación donde muchos emprendimientos, muchas empresas, muchos negocios
porque todos hacen su plan de negocio para ver si ponen esa empresa o hacen ese negocio, como lo han hecho con la variable combustible o energía en general subsidiado. Si ya no lo tienen subsidiado, es muy probable que miles de empresas ya no funcionen. O sea, si de entrada le hubieras dicho, ojo, tú vas a pagar 8 bolivianos la gasolina, capaz el negocio No va. nunca iba. Ya. Entonces, el crear negocios basados en O precios, en falsas expectativas. en precios que al final son falsas expectativas, que no se pueden mantener para siempre, es terrible. Yo escuché por ahí un análisis, simplemente lo menciono, no está científicamente, creo, hecho todavía, pero con algunos colegas hablábamos de que más o menos entre 30 a 35 mil emprendimientos empresariales en Bolivia dejarían funcionar al día siguiente que se levante el subsidio. Eso es complicado. Wow. Ya. A propósito de eso, Jaime, ¿qué hacemos con la informalidad que bordea el 80-85%? A ver, mi hipótesis es que la informalidad, bueno, tiene una causa, obviamente. ¿Qué causa la informalidad? Es lo que tenemos que preguntarnos. La informalidad no se puede seguir, o sea, no se va a solucionar ni combatir con la fuerza pública, con impuestos persiguiendo a la gente. No, no, no. La informalidad tiene una causa y la causa es el Estado. O sea, el Estado con tanta burocracia, con tantos impuestos, con tanta corrupción, genera la informalidad. O sea, la informalidad es el empresario de a pie, ¿no es cierto?, buscando la manera de adaptarse y sobrevivir en un ecosistema donde el gobierno no es amistoso. El Estado no Donde hay un es ambiente amistoso. tóxico para invertir. Tóxico, total. Entonces tengo que buscar la informalidad para sobrevivir. El hecho de que... Y ahí te vas a los mercados paralelos. Y que te no te vas quedas. y te tratas de ubicar, digamos, y sobrevivir en ese ambiente, ¿no es cierto? Entonces, la única manera de luchar contra la informalidad es teniendo un gobierno más flexible, bajando aranceles, bajando impuestos, dando flexibilidad laboral, porque al final de cuentas... Generando ciertas condiciones, facilidades, porque también aquí volverse formal es todo un drama. Claro. Pagar impuestos es un drama, Sí, Jaime, en este William, país. y hemos llegado a un tema Un absurdo que en total. Bolivia que es un absurdo total, donde el impuesto se ha vuelto una multa por ser formal. Claro, claro. Eso es. Claro. O sea, los formales son multados todos los días Claro, por claro. ser formales. Exactamente. Entonces me tengo que ir a la la informalidad, donde nadie te controla y no pasa nada. Y tengamos claro, o sea, todo emprendimiento, todo negocio que se haga, porque todos somos agentes económicos, es una decisión esencialmente económica. Claro. Ingresos y egresos. ¿Dónde lo voy a tener mejor? Lo que pasa es que en los países que son altamente formales, la formalidad es mejor que la informalidad, ¿no? Ocurre todo lo contrario. Aquí es todo lo contrario. Entonces es un tema de incentivos. ¿Qué incentivos tengo? A ver, tú sabes, he estado escribiendo mucho sobre el capitalismo popular y tratar de ir en la línea de decir, oye, la economía somos todos, toda la gente común está en algún emprendimiento económico, entonces ayudemos a que eso pueda florecer. Y justamente hablando con gremialistas, hablando con un montón de gentes, obreros, he hablado con campesinos también, con contrabandistas, con todos. Pareces candidato, ¿eh? Porque hablo mucho a veces, sí, verdad. Pero mira, en el fondo te das cuenta cómo todo es una decisión esencialmente económica. Sí, y te dicen, ¿qué me ofrece la formalidad? Te preguntan. O sea, si yo soy formal mañana, Jaime, ¿en qué me mejora la situación? Al contrario, te vienen la fiscalización de los controles, exacto. qué sé yo, los pagos de impuestos, te equivocas en un formulario, te sancionan, te multan. Y bueno, ¿qué va a ser el incentivo de entrar a eso, no es cierto? Claro, entonces tú es un infierno. Claro, es un infierno. Tú tienes 85% de informalidad y 15% de formalidad. No. Y ese 15% que es la minoría está tratando de imponerle al 85% que se venga a su cancha. Imposible. No es así. La única manera de luchar contra la informalidad, incluyendo el contrabando, es justamente por eso yo decía, bajemos aranceles, bajemos impuestos. Y te paso un dato, a ver, hablando justamente con los llamados contrabandistas, la informalidad, ojo,
incluyendo por supuesto el contrabando, tiene costos, no es gratis. O sea, el hecho que seas informal no significa que tu operación es gratuita. Igual hay costos bien grandes y ellos sufren mucho también por varias cosas. Primero, que no es un 100% libre mercado. No, O sea, ¿no? Hay muchas cosas. Por ejemplo, muchos tienen propiedades que pueden valer millones de bolivianos, pero no las pueden registrar. Claro, y ni las pueden dar en garantía. Y no las pueden dar en garantía. O sea, tiene sus desventajas. No tienen la cobertura legal. Y lo triste es que tú sumas todas esas desventajas, aún así es mejor. Claro. Que la formalidad, ¿no? Por lo tanto, no hay donde perderse. No hay donde perderse. Entonces, fíjate, digamos, el costo del contrabando, la informalidad, por decirte, es del 12%. Ya. Bueno, entonces tú tienes que hacer que el costo sea formal, basta que sea igual de 12 y ya está. Todos se pasan a tu cancha. Si es el mismo costo, pero soy formal, ya está. Ahora, si lo haces 10, mejor, vas a tener más incentivo todavía. El problema es que la informalidad tiene un costo del 12, por decirte, y la formalidad es del 40. Entonces, no hay donde perderse. Y cuando el gobierno dice, vamos a poner más aranceles, más impuestos, como querían hacer al ICE para el tema de la cerveza, vamos a cobrar más, no se dan cuenta que esta diferencia entre el 12 y el 40, ese margen es el gran negocio para el contrabando. Entonces, si lo suben todavía más, es decir, hacen más caro el ser formal, el margen para el contrabandista es más grande. Entonces, generan más negocio para la informalidad, más negocio para el contrabando. Ya. Incluso el hecho esto del contrabando, a veces la diferencia de precio hace de que la gente saque productos afuera, de contrabando precisamente. Y por supuesto, porque... O sea, alimentan el contrabando. Correcto, ¿no? Y eso es lo complejo de Bolivia, ¿no? Está tan mal armado todo el sistema arancelario, todo el sistema tributario, por supuesto. Además, la ley de tributaria es del 1986. 30 y algo años, ¿no es cierto? 37 años creo de vigencia. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, pero lo que te iba a decir, nos hemos vuelto un país de contrabando tanto de entrada como de salida. Ya. ¿No? También somos un gran contrabandista de salida, oro, claro, ¿no? Mucho oro de contrabando, que se importa y se reexporta. Mucha soya argentina entra a Bolivia y se cambia al camión boliviano y se va para otro lado. Y va para otro lado. Mira, Bolivia, un dato terrible, Bolivia es el segundo o tercer exportador más grande de mercurio en el mundo. Ya. Mercurio. Y no existe la industria de mercurio en Bolivia. Wow. O sea, somos de los grandes exportadores de algo que ni producimos. Wow. ¿Por qué? Porque el contrabando de importación de mercurio también somos el cuarto o quinto en el mundo, ¿no es cierto? Traemos de Rusia, somos toda una potencia. India, toda una potencia, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Fíjate, uno de los primeros decretos que sacó Simón Bolívar en 1825 fue el de la aduana. Claro. ¿No? Y él dice, interdicción, se hará esto, se hará el otro. Y él escribe en una hoja de papel, dice, esto no va a funcionar nunca. O sea, ya nuestro libertador Simón Bolívar dijo que así no va a funcionar nunca y así no se va a resolver el tema del contrabando. Bueno, ya son 200 años y seguimos usando la misma fórmula de 1825. Por eso tenemos que repensar la forma en que hacemos las cosas. Yo creo que nos hace falta mucho una verdadera batalla cultural también, ¿no? Porque no es un tema solamente jurídico, no es un problema de cohesión, no es un problema de presión, sino también un problema cultural, valga la redundancia. Correcto. ¿No es cierto? Por eso se dice, ¿no? La batalla es cultural. Tenemos que, todos los que tengamos la oportunidad, hablar de estas cosas para reflexionar. No vas a resolver los problemas antiguos con recetas antiguas, ¿no? Que es lo que hacemos constantemente. Todo tiene causa, ¿no? Yo escribí algún artículo, hay que dinamitar la aduana, obviamente de manera figurativa, tengo que aclarar, ¿no? Para que no esté pasando nada, y recibí muchas críticas positivas y también algunas negativas, ¿no? Y decían, no, que estás defendiendo esto, el otro. Y yo justamente decía, es que todo tiene una causa y tú tienes que atacar a la causa. La causa, no, claro, no los efectos. Entonces yo decía, de una manera jocosa, digamos, decía, a ver, ¿qué es lo que causa el divorcio? Entonces se ponen a pensar que la pelea, que el dinero. No. Lo que causa el divorcio es el matrimonio. Listo. Nada que ver con lo otro. Si eliminas el matrimonio, se acaban los divorcios, ¿no? Ya no hay divorcio nunca más, ¿no? Entonces, ¿qué causa el contrabando? La aduana. Entonces, la aduana tiene que tener un rol, como lo hacen en los países desarrollados, no es necesariamente recaudador, ¿no? Su rol es controlar el movimiento de productos ilícitos, drogas, fiscalización, que no haya armas, productos nocivos, que sean buenos para la salud.
Eso es lo que tiene que hacer la aduana. Y Adam Smith ya lo dijo en 1776. Donde hay libre mercado, no hay contrabando. ¡Qué gran descubrimiento! Pucha, ¿de cuándo estamos hablando? Y está escrito desde 1776. Leamos un poquito la historia económica, las soluciones. La riqueza de las naciones. Ahí está. Además, de paso, un dato, ¿no? Que a mí me parece súper curioso, ¿no? Marco Tulio Cicerón, 40 años antes de Cristo, ¿no? Romano, decía, es importante que el Estado nunca gaste más de lo que tiene en ingresos. Y Está acá, escrito 40 años antes de Cristo. Lo que pasa es que seguimos haciendo las cosas mal. Acá compramos torta cuando no tenemos papán. Así es, así es. Se nos fue el tiempo, Jaime, increíble, se nos fue el tiempo volando. ¿Cómo visualiza el segundo tiempo de Luis Arce Catacora? Mira, yo creo que Luis Arce ha perdido una gran oportunidad en su último mensaje presidencial. Yo otra vez, siendo ingenuo optimista, como él había preanunciado de que hemos tocado fondo, yo dije, le va a pegar un discurso donde va a decir, no solo hemos tocado fondo, se agotó el modelo. Y nada. Pero no lo hizo, ¿no? Más bien todo lo contrario, negación total y absoluta. Y él ha entrado en el campo de intensificar el ámbito político sobre el económico y patear la lata hacia adelante. Yo creo que él está viendo cómo llega a terminar su gobierno y dejarle el problema de alguna manera para otro, o él rescatar, no rescatar, sino retomar, digamos, si es que termina otra vez siendo candidato y siendo reelegido, para venir con medidas aún más complejas, creo yo. Pero no, el tema no solamente, la complejidad no solamente se proyecta en el campo económico, sino también en el campo político, porque resulta que Luis Arce ahora ya no tiene un partido político, no tiene una estructura partidaria y ha quedado aparentemente con una brigada o con una... Sí, es una brigada parlamentaria muy reducida, lo cual le va a dificultar mucho más gobernar, al extremo que no han aprobado el presupuesto general de la nación. Totalmente. Entonces tú tienes, por ejemplo, estos 5.000 millones bolivianos del proyecto reformulado también del presupuesto que no se han aprobado. Es un golpe durísimo para este llamado modelo económico, ¿no es cierto? Y la ejecución presupuestaria llegará máximo al 60% este año y obviamente no tienen plata para los gastos que quieren hacer, porque al final de cuentas se usa el país, se usa las arcas del Estado y el llamado modelo económico también como un mecanismo para indirectamente a través de la inversión pública y el gasto público comprar votos, ¿no? Una curiosidad, Jaime, por alguna razón te escuché hablar de que el dólar tiene cinco precios distintos, pero lo cierto es que ha fluctuado entre los 7 pesos, más o menos, sí, pero no ha salido de ahí. ¿Cómo se explica esto, un precio fijo tanto tiempo? Claro, a ver, sí, yo justamente decía, ¿no? Hay en realidad unos 4 o 5 tipos de cambio. Hay 5 tipos de cambio en Bolivia. Es el oficial, ¿no es cierto?, que todos conocemos, que te daría el Banco Central supuestamente. Tienes las casas de cambio que tienen un precio, los bancos que tienen otro, ahí tienes 3. En frontera, ¿no?, donde el contrabando necesita dólares, se paga diferente también. Y hay un mercado que yo hace años hice notar de las criptomonedas, donde puedes comprar y vender dólares a través de criptomonedas, y eso también tiene su propio precio. Entonces tienes ya 5 precios en 5 mercados diferentes, y esa es la señal, por supuesto, de que está faltando los dólares. Una de las cosas importantes que tenemos que entender es que el precio no es un simple número. El precio trae información. El precio te indica, te refleja lo que está pasando en una economía. Cuando el precio sube es que algo falta, ¿no? Cuando el precio baja es que algo está en exceso, digamos, ¿no? O la demanda baja. A propósito, ¿desapareció la escasez del dólar? Lo que pasa es que se llega a un nuevo nivel, 7.40, 7.50. O sea, el precio va a ir ajustándose a la dinámica del mercado. Si hoy en día tú quieres, y esto sucede en la Argentina igual, si tú quieres, no sé, $100,000, vas a conseguirlo si pagas el precio correcto. No quiero $1,000,000, igual lo vas a conseguir, pero al precio correcto. Es decir, los dólares parece que siguen por ahí en algún lado, pero el precio correcto es el que tienes que pagar para que aparezcan, ¿no? Bueno, te agradezco, Jaime. Se nos fue el tiempo volando, ¿eh? Muy ilustrativa la entrevista. Gracias. Gracias a ti, güey.